Todo lo que crees sobre quién eres está equivocado. Piénsalo conmigo. ¿Crees que eres tu nombre, tu profesión, el lugar donde naciste? No. Eso no eres tú. Y esa es la razón por la que 95% de las personas viven reaccionando a la vida, atrapadas en deudas, miedos y limitaciones sin jamás vivir de verdad. Pero ¿qué tal si te pruebo que tu verdadera identidad es infinitamente más grande de lo que piensas? Aprendí, después de mucho tiempo, que aquello que yo creía ser simplemente no lo era. Creía que mi nombre me definía, que mi cuerpo me definía, que mi historia hasta ese momento decía quién era. Pero la verdad es que nada de eso eres tú. Cuando alguien pregunta quién eres, la mayoría responde diciendo su nombre, su edad, dónde vive o qué hace para vivir. Pero piensa un momento. ¿Acaso eso es realmente tú? El nombre te lo pusieron tus padres. El cuerpo cambia con el tiempo. El trabajo puede desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, ¿dónde está el verdadero yo? Descubrí que vivimos en 3 niveles al mismo tiempo. Somos seres espirituales, tenemos un intelecto y habitamos un cuerpo físico. El problema es que la mayoría de la gente está completamente aprisionada solo en este último nivel, el físico. Es como si creyeran que solo existe aquello que pueden tocar o ver y terminan permitiendo que todo a su alrededor los controle. Es por eso que una mala noticia puede arruinar tu humor, que la pérdida de un trabajo hace que la persona crea que perdió su valor, que una crítica de alguien conocido puede ser suficiente para frenar sus sueños. ¿Te has sorprendido a ti mismo renunciando a una idea solo porque alguien se rió de ella? Eso pasa porque confundimos nuestra esencia con lo que es externo. El cuerpo se enferma, pero tú no eres la enfermedad. El trabajo puede acabar, pero tú no eres el puesto que ocupas. Incluso tu cuenta bancaria puede estar vacía, pero eso no significa que seas pobre. El verdadero yo está mucho más allá de esas circunstancias. Sin embargo, sin darse cuenta, la mayor parte de la población pasa la vida reaccionando a todo esto. Veo personas que simplemente se despiertan, repiten la misma rutina, se quejan de los mismos problemas y nunca se detienen a cuestionarse. ¿Acaso estoy viviendo o solo reaccionando? Da miedo pensar que 95% de la población no vive de verdad. Solo responde automáticamente a lo que sucede. Y esa quizás sea una de las mayores barreras para el éxito. No porque la gente no tenga capacidad, sino porque no tiene conciencia de quiénes son realmente. Si crees que eres solo el reflejo del ambiente, siempre serás una víctima de él. Dependerás de las noticias para sentirte bien, de lo que los demás digan para sentirte capaz, del saldo en el banco para creer en tu valor. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que tu identidad es más grande, que hay algo dentro de ti capaz de crear nuevas imágenes, nuevos pensamientos y nuevas realidades, entonces todo cambia. ¿Alguna vez has pensado cómo serías si ya no fueras controlado por lo que pasa afuera? Si pudieras decidir cómo sentirte independientemente de las circunstancias. Me acuerdo de cuando aún trabajaba en empleos pequeños, sin ninguna ambición. Si alguien me preguntaba quién era, probablemente diría, soy solo un empleado más. Creía que eso era mi identidad, pero en realidad eso solo era la situación que vivía en ese momento. El gran cambio sucedió cuando comencé a preguntarme, ¿quién soy yo realmente? Y me di cuenta de que no soy lo que tengo, no soy lo que hago, no soy lo que los demás piensan de mí. Esa percepción fue liberadora, porque me mostró que no necesitaba aceptar el papel que el mundo intentaba darme. Piensa en cuántas veces te has definido por etiquetas que vienen de afuera. Eres flojo, no eres inteligente, nunca llegarás a ser alguien en la vida. ¿Cuántas de esas frases has escuchado y aceptado como si fueran verdades absolutas? El hecho es que no lo son. Son solo opiniones que, cuando se repiten, terminan moldeando la forma en que te ves a ti mismo. Pero eso no eres tú. Tú eres la capacidad de elegir nuevos pensamientos, de construir nuevas imágenes, de crear un futuro totalmente diferente. Y aquí está algo esencial. Lo que crees que eres determina cómo actúas todos los días.
Si crees que eres limitado, te comportarás como limitado. Si crees que no lo mereces, evitarás las oportunidades. Pero si empiezas a creer que dentro de ti existe algo más grande que cualquier obstáculo, actuarás de forma diferente. Te abrirás a nuevas posibilidades. Te verás capaz de ir más allá. Atraerás circunstancias que antes ni percibías. Todo comienza con esta simple pero profunda pregunta: ¿quién soy yo realmente? La mayoría no sabe responder, y quizás sea por eso que tantas personas pasan toda su vida repitiendo patrones sin entender por qué no pueden cambiar. Miran hacia afuera en busca de respuestas, pero la respuesta nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ellas mismas. Desde muy pequeños somos moldeados por algo que rara vez nos detenemos a cuestionar: el condicionamiento. Cuando éramos niños, no elegíamos en qué creer, solo absorbíamos. Crecimos escuchando frases como: el dinero no crece en los árboles, trabajar duro es la única salida, no se puede tener todo en la vida, y sin darnos cuenta, aceptamos eso como verdades absolutas. Este tipo de condicionamiento se instala en un lugar tan profundo de la mente que incluso cuando intentamos cambiar conscientemente, parece que algo invisible nos jala de vuelta al viejo patrón. Es como si hubiera una programación oculta determinando cómo reaccionamos al dinero, a las oportunidades y hasta a nuestras propias ambiciones. Lo que descubrí es que este condicionamiento es tan poderoso que llega a ser aterrador. Piensa en un niño creciendo en un hogar donde hay dificultades económicas constantes. No necesita que nadie le explique nada, solo observa y concluye que el dinero es algo escaso, que siempre falta, que causa peleas y ansiedad. Esa impresión queda grabada en la mente subconsciente y se transforma en una lente a través de la cual la persona ve el mundo en la vida adulta. Es por eso que tantas personas, incluso cuando comienzan a ganar más, terminan encontrando una forma de volver al punto inicial. No se dan cuenta, pero llevan dentro de sí un límite invisible que dicta cuánto creen merecer. Yo viví esto en carne propia. Después de abandonar la escuela, aceptaba cualquier tipo de trabajo, por más sencillo o mal pagado que fuera. No porque no quisiera algo mejor, sino porque dentro de mí estaba convencido de que ese era mi lugar. No tenía idea de que solo estaba repitiendo el patrón que había absorbido del ambiente. Fue como si durante años hubiera caminado en círculos, creyendo que estaba avanzando, cuando en realidad solo reforzaba el condicionamiento que ya existía. Y no es solo lo que recibimos dentro de casa. El ambiente externo refuerza aún más este proceso. La sociedad, las empresas, incluso las amistades, contribuyen a que te adaptes al molde. Piensa en lo que sucede cuando alguien comienza a soñar en grande en un grupo de amigos comunes. ¿Qué escuchas? Sé realista. Eso no es para gente como nosotros. Vas a terminar frustrándote. Es la presión silenciosa del ambiente intentando mantener a todos en el mismo nivel. Lo curioso es que las estadísticas muestran que 95% de las personas siguen este camino. Trabajan 40 años y aún así terminan con pocos o ningún recurso. Solo 5% logran la independencia financiera. Esos números no mienten. La pregunta es, ¿realmente quieres alinearte con la mayoría? Existe algo aún más profundo en este condicionamiento. No solo limita nuestras opciones externas, sino que también moldea la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces has tenido una buena idea e inmediatamente pensaste, esto no es para mí, no soy capaz, no tengo estudios suficientes? ¿De dónde crees que vienen esas voces? No nacieron contigo. Fueron impresiones adquiridas, repetidas tantas veces que se transformaron en una verdad emocional, y no solo racional. Pero aquí está el gran giro. Si todo esto se aprendió, también puede desaprenderse. Condicionamiento no es destino. Cuando finalmente me di cuenta de que no necesitaba aceptar el papel que el ambiente había escrito para mí, comencé a cuestionar cada creencia que llevaba conmigo. Recuerdo la primera vez que alguien me dijo que podría ganar $100,000 en un año. Mi reacción inmediata fue de rechazo. Parecía imposible, absurdo, fuera de mi realidad.
Pero cuando decidí desafiar esa creencia y actuar diferente, mi vida dio un giro completo. Yo, que antes no tenía dirección, de repente estaba construyendo un negocio próspero. Eso me hizo entender que la gran mayoría vive como prisionera de creencias heredadas, creyendo que es libre. Pero la verdadera libertad solo sucede cuando rompes con el condicionamiento. Esto requiere valentía, porque significa cuestionar lo que siempre se ha considerado normal. Significa ser diferente, hacer olas en un mundo que prefiere la conformidad. Y sí, existe el miedo a no ser aceptado, a fallar, a ser criticado. Pero piensa conmigo, ¿qué es peor? ¿Seguir repitiendo un patrón que lleva a la frustración o enfrentar la incomodidad de liberarte y construir una vida de verdad? ¿Te has dado cuenta cómo la gente mira a su alrededor para ver cómo lo están haciendo todos y simplemente copia? Es como si fuera más seguro seguir a la multitud, incluso si la multitud va hacia el lugar equivocado. Pero el éxito nunca estuvo en la multitud. Siempre ha estado en aquellos que se atrevieron a pensar diferente, que desafiaron el condicionamiento, que eligieron creer que podían ser más de lo que las voces externas decían. Necesité romper ese ciclo dentro de mí, y cuando lo hice, me di cuenta de que el cambio no comienza por fuera, sino en la forma en que decides pensar y actuar, incluso si nadie a tu alrededor lo cree. Y quizás esa sea la decisión más importante que necesitas tomar. Seguir dejándote guiar por el condicionamiento que recibiste, o finalmente, comenzar a pensar por ti mismo. Porque mientras no lo hagas, continuarás viviendo la vida que fue diseñada para ti, y no la vida que realmente deseas. Uno de los errores más grandes que la mayoría de la gente comete es vivir sin claridad. Dicen que quieren más dinero, pero no saben cuánto. Dicen que quieren ser felices, pero no saben qué significa la felicidad para ellos. Viven corriendo, siempre ocupados, pero rara vez se detienen a definir un destino. Eso fue lo que aprendí cuando tuve contacto con el libro Piensa y hazte rico. La primera lección que cambió mi vida fue tan simple que mucha gente la subestima. Decidir exactamente lo que se quiere. No es decir, quiero mucho dinero. ¿Qué significa mucho? Para algunos puede ser $10,000, para otros 100,000, para otros 1,000,000. Mientras no seas específico, tu mente no puede organizarse para crear imágenes, ideas y caminos que te lleven hasta allí. Escribí en una tarjeta exactamente el valor que quería alcanzar y llevaba esa tarjeta conmigo todos los días. Al principio parecía casi una broma, pero me di cuenta de que algo extraordinario comenzó a suceder. Cada vez que leía ese valor, mi mente comenzaba a buscar posibilidades. Era como si un radar se hubiera activado, filtrando nuevas ideas, personas, situaciones e incluso oportunidades que antes estaban invisibles. Lo curioso es que esas cosas siempre estuvieron ahí, pero yo no podía verlas porque no tenía claridad. Es como entrar en una habitación oscura y quejarse de que no se ve nada, pero nunca pensar en encender la luz. El simple hecho de definir un objetivo específico enciende esa luz. En mi primer año gané más de $100,000. Eso no sucedió por suerte o por casualidad. No tenía educación formal, no tenía experiencia empresarial, no tenía contactos influyentes. Lo que tenía era una tarjeta en el bolsillo con un objetivo claro. Esa tarjeta se transformó en mi guía, y cada vez que la duda aparecía, cada vez que esa vieja voz condicionada decía, «Eso no es para ti», leía de nuevo, reforzaba esa imagen y elegía continuar. Esa disciplina mental fue el puente que me sacó de una vida común y me puso en un camino completamente nuevo. Ahora piensa en ti. ¿Tienes tus metas escritas? ¿Te has detenido a especificar exactamente qué quieres lograr? Mucha gente me dice, quiero una vida mejor. Y yo pregunto, ¿mejor cómo? ¿Mejor en relación a qué? ¿Mejor para ganar cuánto dinero? ¿Mejor para vivir dónde? Porque sin claridad, caes en el mismo patrón que atrapa al 95% de las personas. Trabajar, pagar cuentas y repetir, siempre creyendo que estás avanzando, cuando en realidad solo estás sobreviviendo. Es normal al principio cuando escribes una meta ambiciosa,
sentir miedo o hasta incredulidad. Yo también lo sentí. Tal vez pienses, ¿y si no lo consigo? ¿Y si fracaso? Esa es la voz del viejo condicionamiento intentando mantenerte atrapado donde estás. Necesité aprender a rechazar esos pensamientos. Descubrí que pensar en las razones por las que algo no se puede hacer no me llevaba a ningún lado. Entonces, comencé a entrenar mi mente para pensar solo en cómo podría hacerse. Ese simple cambio de enfoque abre puertas. Cada vez que te preguntas, ¿cómo puedo?, tu cerebro empieza a buscar respuestas. Y las respuestas aparecen en forma de ideas, de personas que cruzan tu camino, de oportunidades que nunca habrías percibido si estuvieras enfocado en el no se puede. Imagina por un momento si Thomas Edison hubiera desistido de la bombilla eléctrica porque todos decían que era imposible, o si los hermanos Wright hubieran aceptado la idea de que el ser humano jamás volaría. Ellos no se preguntaron, ¿por qué no se puede? Se preguntaron, ¿cómo podemos hacer que esto suceda? Esa mentalidad es la misma que necesitas adoptar al escribir tus objetivos. Quiero que hagas una prueba sencilla. Toma un papel y escribe exactamente cuánto dinero quieres ganar en los próximos 12 meses. Escribe la cantidad específica. Después, todos los días, léelo en voz alta varias veces y lleva ese papel contigo. Al principio, tu mente se resistirá. Te sentirás tonto. Parecerá un juego sin sentido. Pero si persistes, algo dentro de ti comenzará a cambiar. Sentirás más confianza. Tendrás ideas que antes no tenías. Atraerás personas y circunstancias que se alinean con esa meta. Cuando yo hice esto, parecía imposible. No tenía ningún historial que probara que podía ganar $100,000. Pero, aún así, lo escribí. Y cada día que lo leía, mi enfoque aumentaba, mi visión se aclaraba y mi comportamiento cambiaba. Es imposible mantener la misma vida cuando empiezas a verte yéndote más allá. Y es por eso que digo, no basta con soñar. Es necesario decidir, escribir y actuar como si fuera inevitable. Porque de hecho, cuando le das claridad a lo que deseas, el universo conspira a tu favor. Si aún no has escrito tus objetivos, este es el momento. Porque sin un destino, cualquier camino parece servir. Y es exactamente así como la mayoría continúa perdida, dando vueltas en círculos, viviendo de sueldo en sueldo. Pero tú puedes elegir diferente. Puedes elegir claridad, puedes elegir propósito, puedes elegir escribir ahora la vida que deseas vivir. Existe algo que muchas veces destruye o construye por completo el destino de una persona. Y ese algo es la autoimagen. No estoy hablando de cómo te ves en el espejo, sino de la imagen silenciosa que llevas dentro de ti mismo, esa idea íntima de quién crees ser. Cuando descubrí este concepto, me di cuenta de que era la llave que explicaba por qué tantas personas con talento, inteligencia e incluso buenas oportunidades nunca alcanzan grandes resultados. No es falta de capacidad, es la imagen que llevan dentro de sí la que limita cada paso. El cirujano Maxwell Maltz fue quien trajo esta revelación al mundo moderno. Él observó que al operar a una persona, quitándole una cicatriz o corrigiendo un defecto en el rostro, algunas cambiaban completamente de comportamiento. Alguien tímido y retraído, de repente, se volvía confiado y comunicativo. Pero también vio algo curioso. Había casos en que, incluso después de la cirugía, la persona seguía insegura, como si nada hubiera cambiado. Eso demostró que no era la apariencia externa la que realmente determinaba el cambio, sino la imagen interna que la persona mantenía sobre sí misma. Fue ahí cuando me di cuenta de cuánto mi propia autoimagen me había aprisionado. Durante años, creí que no era capaz de grandes cosas, que nunca tendría éxito. Eso me hacía aceptar trabajos pequeños, mal pagados, sin perspectiva. No intentaba nada nuevo porque, en el fondo, creía que no era alguien que mereciera o pudiera conquistar más. Mi vida reflejaba exactamente esa creencia. Me comportaba como la imagen que tenía de mí, y no había nada en el mundo externo que pudiera cambiar eso hasta que yo cambiara internamente. Tal vez tú también ya has sentido esto.
¿Cuántas veces has querido intentar algo nuevo, pero una voz dentro de ti te dijo eso no es para ti? ¿Cuántas veces dejaste de postularte para un puesto mejor porque creías que no tenías las calificaciones suficientes? ¿Cuántas veces abandonaste un proyecto porque te convenciste de que no eras lo suficientemente bueno? Ese diálogo interno es la expresión de tu autoimagen. No importa cuánto te esfuerces, si dentro de ti existe una imagen negativa, tus resultados serán limitados. Necesité aprender a reconstruir mi autoimagen de forma consciente. Una de las prácticas más poderosas que adopté fue escribir todos los días una descripción detallada de quién quería ser. No escribía en futuro, sino en presente. Soy confiado, soy próspero, soy disciplinado. Al principio parecía mentira. Me miraba al espejo y no reconocía esas palabras. Pero, a medida que las repetía, las leía en voz alta y visualizaba esa versión de mí, algo comenzó a cambiar. Mi mente comenzó a aceptar que era posible. Y cuando la mente acepta, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, los resultados inevitablemente se transforman. Las personas subestiman el poder de este proceso. Creen que es pérdida de tiempo imaginar una versión mejor de sí mismas, cuando en realidad es exactamente eso lo que abre camino a nuevas experiencias. Piensa en artistas, atletas y líderes que admiramos. ¿Crees que ellos alcanzaron lo que alcanzaron porque alguien los convenció desde afuera? No. Ellos primero se vieron como campeones, como creadores, como líderes. La imagen interna vino antes de la conquista externa. Es como Van Gogh decía: sueño mi pintura y después pinto mi sueño. Él no esperaba tener éxito para verse como artista. Él ya se veía como artista, y eso guiaba cada pincelada. Cuando comencé a trabajar esta práctica, me di cuenta de que no era solo una cuestión de pensar diferente, era sentir diferente. Al imaginarme ya viviendo como quería, comenzaba a experimentar la emoción de ese estado. Esa emoción es lo que reprograma el subconsciente, y es justamente en el subconsciente donde la autoimagen está arraigada. Por eso no basta con intentar convencerte racionalmente, es necesario sentir, y a cada repetición, a cada visualización, a cada afirmación escrita, vas creando un nuevo patrón interno. Hoy, cuando miro hacia atrás, percibo que todo lo que he conquistado no fue fruto solo de esfuerzo externo. Fue resultado directo de la transformación de mi autoimagen. Dejé de verme como alguien limitado y comencé a verme como alguien capaz de prosperar, de enseñar, de liderar. Ese cambio no sucedió de un día para otro, pero fue continuo, y cada pequeña victoria reforzaba la nueva imagen que estaba construyendo. La verdad es que todos nosotros llevamos dentro una autoimagen que puede estar saboteando nuestros mayores sueños. Y si no trabajas conscientemente para cambiarla, continuarás siendo prisionero de ella. Pero la buena noticia es que puedes recrear esa imagen en cualquier momento. Todo comienza al permitirte visualizar quién realmente deseas ser, al escribir esa visión y al comprometerte a leerla y sentirla todos los días, hasta que se vuelva tan natural que tu mundo externo no tenga más opción que alinearse con ella. Y tal vez esta sea la lección más poderosa que aprendí. Tu vida nunca será más grande que la imagen que tienes de ti mismo. Descubrí que existe una ley universal que gobierna absolutamente todo, y esa ley es la ley de la polaridad. Todo en la vida tiene dos lados. Si existe el frío, también existe el calor. Si existe lo alto, existe lo bajo. Si existe el fracaso, también existe el éxito. La vida está construida en pares de opuestos, y eso significa que ante cualquier situación siempre tienes la opción de dónde poner tu atención. Puede parecer simple, pero esa elección es lo que define tu actitud, y tu actitud es lo que construye o destruye tu futuro. Cuando comencé a comprender esto, me di cuenta de que la mayoría de las personas elige automáticamente el lado negativo. Pierde el trabajo y piensa, ya no voy a conseguir nada. Recibe una crítica y cree que no soy capaz. Enfrenta una dificultad financiera y dice, la vida es injusta conmigo. Esas reacciones ocurren porque fuimos condicionados a enfocarnos en lo que falta, en lo que duele,
en lo que no sale bien, solo que cada vez que te aferras a ese lado, estás fortaleciendo exactamente aquello que no quieres. La vida no responde a lo que deseas de vez en cuando, sino a lo que piensas y sientes de forma constante. Yo mismo pasé por situaciones en las que parecía no haber salida. Cuando dejé mi trabajo en los bomberos, podría haber elegido mirar solo a la inseguridad, al miedo de no tener un salario al final del mes. Y si hubiera hecho eso, probablemente habría regresado corriendo a la seguridad de un empleo fijo. Pero decidí mirar hacia el otro lado, la oportunidad de construir algo mío, la posibilidad de ser dueño de mi destino. Esa elección de actitud hizo que persistiera incluso cuando las cosas parecían inciertas. Es importante entender que no puedes pensar positivo y negativo al mismo tiempo. La mente solo puede sostener una dirección a la vez. Entonces, cuando eliges concentrarte en el lado positivo, incluso en medio de un desafío, abres espacio para que nuevas ideas, soluciones y oportunidades lleguen hasta ti. ¿Ya te has dado cuenta de cómo algunas personas prosperan incluso en tiempos de crisis, mientras que otras se hunden? Eso no tiene que ver con suerte, tiene que ver con actitud. Quien decide mirar hacia el lado de la oportunidad siempre encuentra formas de avanzar. Quien decide mirar hacia el lado del problema se hunde cada vez más en él. El punto más importante de todo esto es que tú no eres lo que te dijeron que eres, ni aquello que el ambiente intentó moldearte a ser. Tú eres en realidad la imagen que eliges crear dentro de ti. Y cuando cambias esa imagen, cambias absolutamente todo el rumbo de tu vida. Sigue reflexionando sobre esto, porque en el próximo video que ya está apareciendo ahí en la pantalla, vas a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría. Te convertirás por lo menos en un 1% mejor de lo que eres ahora. Muchas gracias por estar conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video.